barrio de Villa Crespo Paquita Bernardo, quien ingresó a la historia del tango como la primera mujer ejecutante del bandoneón. El 1 de mayo de 1958, el doctor Arturo Frondizi, titular de la Unión Cívica Radical Intransigente, asume la primera magistratura de la Nación. El 1 de mayo de 1984 fallece en Buenos Aires el cantante Nito Mores. Tenía 39 años de edad y fue la penosa culminación de una cruenta enfermedad. Estaba yo pensando que Hitler ha sido la base de Puerto Belgrano y que este año se han vuelto a reunir precisamente este día 16 de abril un poco para evocar aquella partida del barco que iba rumbo al Teatro de las Operaciones, ¿no? O dejemos de destacar que el conflicto de Malvinas comenzaba precisamente el 2 de abril, ¿verdad? Así es. ¿Cómo evocaron en este encuentro, Bonzo, aquella partida? Ya había un deseo de los tripulantes de dirigirse hacia la base naval de Puerto Belgrano, sobre todo la gente que se había retirado de la Armada o se había ido de baja, como en el caso de los conscriptos. Eso lo congeniamos para hacerlo en algún día que tuviera un significado especial. Y justamente en el año 93 se vuelve a dar el calendario de que la fecha coincide con el día de la semana. No se había dado anteriormente en los 10 años que habían pasado. De manera que el viernes 16 de abril de este año era similar al viernes 16 de abril del 82. Es decir, que decidimos ir ese día. Es decir, que ustedes de pronto no se han juntado con otros compañeros y tripulantes del General Belgrano en estos años. No se han encontrado casi por ningún motivo, Guerra. Es verdad, sí. Hubo gente que yo hacía 11 años que no la veía. O sea, desde el 2 de mayo del 82 hasta este año, por situaciones de distancia, ¿no? Están radicados en otros lugares. No los veía. Bueno, este año se dio la casualidad y los vi. Fue muy fuerte verlos, ¿no? Sí, muy fuerte, y volver a revivir momentos lindos, ¿no? Momentos lindos, difíciles. Y dramáticos también, ¿no? Episodios que hay que olvidar rápidamente o que seguramente hay que recordar de vez en cuando, Fornés. No, hay que recordarlo todos los días porque los muchachos que se fueron están con nosotros, con la tripulación, o sea, la dotación del 82 está en permanente. Y ese homenaje que le rendimos a ellos, o sea, nosotros fuimos a puerto para rendirle homenaje al crucero en sí y a los 323 muchachos que estuvieron en él, murieron en él, ¿no? Para nosotros fue una emoción muy grande haber llegado a puerto. Sentimos un vacío porque ver el muelle, nosotros tuvimos, yo estuve, en mi caso particular, tuve un año haciendo la conscripción en ese lugar y estaba acostumbrado a ver siempre el crucero amarrado al muelle, y llegar el 16 de abril pasado y no estar es algo muy fuerte, ¿no? Un vacío en el agua y un vacío en el alma y en el corazón. Exactamente, sí. Luce Fornés con orgullo, como corresponde, una medalla que la Armada le entregó precisamente a los tripulantes que se salvaron del hundimiento del crucero General Belgrano. Esto es así, Bonzo, ¿verdad? Medalla y diploma entregó la Armada. Hay una condecoración para todo el equipo de la dotación, que es al esfuerzo y a la abnegación. En dotación es un conjunto. Bueno, vamos a meternos en este informe que nos va a llevar dolorosamente aquella tarde del 2 de mayo de 1982. 2 de mayo de 1982, los argentinos empezaron a comprender el terrible saldo que una guerra, la del Atlántico Sur, les depararía. A las 16 horas, el crucero General Belgrano, que navegaba en la zona del conflicto a 36 millas de la zona de exclusión marítima impuesta por Gran Bretaña, fue atacado por el submarino nuclear británico Conqueror. 2 poderosos torpedos lo averiaron seriamente. El buque permaneció unas horas al garete y finalmente se hundió, dejando un saldo de 323 muertos entre sus 1093 tripulantes. Fue el final de una nave que había participado activamente en nuestra historia nacional y que constituía un auténtico orgullo de nuestra Marina de Guerra. El crucero era una importante nave de 180 metros de eslora y una capacidad de 13.470 toneladas, dotado con 85 cañones de distinto calibre. Podía albergar 1.100 tripulantes y llevar hasta 4 aviones. Construida en Estados Unidos, fue votada en aquel país el 12 de marzo de 1938 y bautizada con el nombre Fénix. El 7 de diciembre de 1941,
resultó indemne del ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor, participando posteriormente en desembarcos y numerosas batallas navales durante la Segunda Guerra Mundial. El 12 de abril de 1951, el gobierno argentino del general Perón compró la poderosa nave al 10% de su valor y la bautizó como 17 de octubre, un nombre que produjo escozor en vastos sectores de la Armada. En septiembre de 1955, el crucero participó en el derrocamiento del gobierno que lo había adquirido. Apoyó en Mar del Plata a la base de submarinos que ejercían bloqueo a todo el litoral marítimo nacional y finalmente se le encomendó la misión de bombardear las dependencias de Río Santiago, incluidas las destilerías de YPF, acción que no llegó a concretar gracias a la rendición del general Perón. En su propia cámara, el 20 de septiembre de 1955, la Marina de Guerra, liderada por el contraalmirante Isaac Francisco Rojas, emitió su acta número 1, con la cual selló la suerte del tiránico gobierno al decir de sus firmantes. 2 días después, la triunfante Revolución Libertadora reemplazó el antiguo nombre del crucero con resonancias peronistas por el de Crucero General Belgrano. En las casi 3 décadas que siguieron al crucero continuó su gallarda vida hasta que, desatada la Guerra de Malvinas, zarpó el 16 de abril de 1982 hacia el Teatro de Operaciones. El 28 y 29 de abril se unieron a su marcha el petrolero de YPF Puerto Rosales y los destructores Piedrabuena y Bouchard, armados con misiles Exocet, que sumados a los misiles antiaéreos SICAT que el propio crucero llevaba, constituía una importante dotación de nuestra Marina de Guerra. A las 16 horas de aquel domingo 2 de mayo, el comandante de la nave, capitán de navío Héctor Bonzo, y sus 1092 tripulantes comprendieron que la brutalidad de la guerra había alcanzado su nave. En pocos segundos, 2 terribles explosiones hicieron crujir a la embarcación. Los esfuerzos por salvarle fueron estériles. Solo quedaba evacuarla y salvar la mayor parte de vidas humanas. El crucero General Belgrano estaba herido de muerte. Su magnífico casco yace hoy en las profundidades del Atlántico Sur, junto a sus 323 mártires que lo acompañaron hasta su destino final. Estas fotos me han resultado a mí particularmente conmovedoras, de los últimos minutos a flote, por decirlo de alguna manera, del crucero General Belgrano. Supe que fueron sacadas por un hombre de la Armada que había podido conservar una pequeña maquinita de bolsillo, ¿no? Y que tuvo la suficiente presencia de ánimo como para que en ese momento grabar en una película el testimonio de lo que significó este hundimiento. Pero también dejó testimoniado esa inclinación que adopta el buque y también ese fluir de las balsas alrededor del buque, sí, como si estuvieran coronando para despedir a su querido crucero. Efectivamente. Balsas que, según tengo entendido, Bonzo, algunas de ellos tuvieron algunas dificultades grandes, se rozaron con el crucero, hubo cosas de tener que sacar las balsas para que el crucero no se las chupara. Es decir, que el episodio de las balsas fue un episodio también muy complicado. Es decir, que no fue el hecho de saltar al agua o saltar a las balsas y ya quedar a resguardo. ¿Cómo fue tu historia personal, Fornés? En el momento del torpedamiento yo me encontraba de guardia en el SIC. El SIC es la Central de Información de Combate. Yo en el crucero cubría guardia de vigía y radarista. En ese momento estaba cubriendo guardia de radarista. Estaba ploteando un radar. Una vez que nos torpedearon, bueno, fue un ruido muy espantoso que incluso lo tengo todavía en la mente, ¿no? Se cortó la energía eléctrica instantáneamente, hubo humo por todos lados. No hay ningún instrumento que detectó el torpedo, ¿no? No lo hay, ni lo podía haber en ese momento. La profundidad del torpedo, por otra parte, lo hacía invisible a cualquier visualización, digamos, un vigía que estuviera en ese momento mirando eso. ¿Y entonces? Bueno, apenas yo estaba haciendo guardia sobre cubierta principal, o sea que tenía una rápida acceso a la zona de balsa, ¿no? Una vez que nosotros nos impartieron la orden de abandonar el lugar donde estábamos haciendo guardia, nos dirigimos a la zona de las balsas y empezamos a hacer la tarea de tirar las balsas al agua veíamos que ya pronto el abandono
se hacía, ¿no? Y luego esperamos la orden del segundo comandante para el abandono definitivo del buque, ¿no? Que tardó 1 hora en hundirse. Lo que hay que rescatar es que la gran disciplina, o sea, nosotros, la mayoría de los 770 hombres que nos salvamos del crucero, nos salvamos primero por el destino, ¿no? Que nos había marcado que de salvarnos. Y segundo, por la gran instrucción que teníamos a bordo. O sea, no nos hubiésemos salvado si no hubiésemos tenido una instrucción como la que tuvimos. Hay que destacar que el barco había quedado sin comunicaciones prácticamente, internas, digo, que Sin solamente con un megáfono se podían manejar, ¿no? Con un megáfono electrónico a batería. Sí. Esas fueron las comunicaciones entre el segundo comandante y yo que estaba en el puente, se realizaban a viva voz, el estado de los cubiertas más abajo, de él para abajo hacia la cubierta principal, donde se estaban reuniendo las estaciones de abandono, toda la tripulación, se hacía con ese megáfono y a la voz. A la voz también se pasaba la información hacia las cubiertas bajas, que estaban total y absolutamente oscuras, con una inclinación que el buque iba adoptando de 1 grado por minuto aproximadamente, más calor, una bola de fuego que andaba dando vuelta por el buque como si estuviera golpeando contra todos los mamparos, porque esa es la sensación que sienten los hombres que están abajo. Las linternas que pasan a ser en ese momento la diferencia entre la vida y la muerte. La ayuda de un hombre que escucha un socorro y que se agacha para tomarlo sobre sus hombros o ponerle unos dedos en la boca para hacerlo vomitar porque está ahogado. Gente que baja hasta la enfermería 1, 2, 3, 4 veces para ver si hay algún herido todavía en la enfermería que ha quedado. Es decir, comienza la sumatoria en ese momento de los hechos de heroicidad que sinceramente, señor Bravo, yo debo destacar, nunca creí que se hubiera llegado. No es la primera vez que yo charlo de este tema con Bonzo ante unas cámaras de televisión y él siempre ha rescatado, esto lo debo decir, la heroicidad de su tripulación, la entrega de su tripulación y los actos que él mismo presenció. ¿Usted dónde estaba, Guerra? ¿Dónde lo tomó a usted el impacto? Hacía más o menos 5 o 10 minutos que había venido de merendar. Estaba en el Sollado es el dormitorio. Sí. Y estaba prácticamente en proa, casi a la altura del puente de comando, pero en cubiertas bajas, tercera cubierta. Cuando de repente sentimos una explosión y ahí nomás, a continuación la otra. Pensamos que era una caldera que había explotado. Tal es así que nosotros los controles de avería pensamos en sí, dijimos, explotó una caldera. Y no pasaron 1 minuto que nos dimos cuenta que verdaderamente no eran calderas, eran torpedos. Por él, olor a pólvora. Y bueno, yo me dirigí a mi puesto de combate. ¿Estabas herido o no? No, yo estaba... ¿Vos tampoco? No, tampoco, por suerte no. Yo me dirigí a mi puesto de combate que yo cubría en sí la estación de control de avería número 5, que estaba distante más o menos a unos 60 metros del lugar donde yo estaba. Por suerte en la misma cubierta, ¿verdad? A oscura, el gran humo que había principios de incendio. Sí, sí. Llegué hasta el lugar donde yo tenía que estar, llegó al lugar y desgraciadamente no se podía estar, había mucho humo y bueno, estaba solo, no había nadie más, la estación en sí rescaté lo que podía, un par de linternas y cuando ya me iba para replegarme a cubierta principal, a la estación número 1. Siento que alguien pedía ayuda. Entonces vuelvo sobre mis pasos y entro a buscar. Y tuve que caminar más o menos unos 6, 7 metros para encontrar a 2 muchachos que estaban ahí, agarrados, aturdidos en sí, y no sabían dónde estaban. Y bueno, yo los pude sacar, los empujé porque prácticamente no... Ya no tenía aire en aire sí, tampoco. ¿verdad? Porque ya el humo me estaba atacando. ¿Llegaste bien a las balsas sin ninguna dificultad? ¿Llegaste nadando o llegaste...? No. Salté directamente desde... Yo salté no para el lado donde estaba el buque escorado, sino salté por el otro lado, por estribor. Que era la parte más alta. Exactamente. Le hago 3 preguntas puntuales. Dame 1 minutito y medio más, por favor. 3 preguntas puntuales. ¿Había suficiente cantidad de balsas? Sí, había de sobra porque llevábamos para 1.400 por el crucero. Una de las posibilidades era que fuera también un buque transporte o buque hospital o ayudar a otros.
De manera que llevamos balsas para 1400. Para 1400. Íbamos 1093. La segunda pregunta que quiero formular, si los impactos hubiesen ocurrido en otra parte del casco, ¿hubiese sido más fácil poder evacuar el barco? ¿Le pegó al barco en un lugar estratégico? Sí, le pegó en un lugar estratégico. Muy estratégico porque es un compartimento infinitamente grande, por decir así. Y justo desde abajo, donde quebró toda posibilidad de los sistemas de emergencia o alternativos que tiene el buque. Ya sea de luz, ya sea de aire, ya sea de vapor. De manera que esos dos conceptos, el de pegarle desde abajo y quebrar todo eso, y ser un compartimento muy grande, fueron determinantes de tantas muertes también. ¿Fue un determinante también de tantas muertes el hecho de que el crucero se haya hundido en tiempo, me parece que récord? No. Yo diría que en los primeros minutos, por decir así, es donde tenemos la mayor cantidad de muertes. Ajá. La orden de abandono no se da inmediatamente, se da 20 minutos después, Sí. justamente porque la gente estaba saliendo de abajo. Todo aquel que pudo ser rescatado fue rescatado. Está bien. A los 20 minutos de la orden de abandono, ya el agua estaba cubriendo la cubierta principal y ya todos esos metros de crucero de ahí para abajo estaba totalmente inundado. Los que se perdieron después con las balsas, hubo una balsa, por ejemplo, con 2 hombres que estaban congelados. Claro. La falta de calor humano. Bueno, pero ya es otra historia, es ¿no? otra historia. Ya es un hombre en el mar, con Ya la balsa, con todo lo que frío, significa el frío, los 10 grados bajo cero de Claro. temperatura. gente que se tuvo que tirar al agua y quedó prácticamente... Pero a bordo, yo diría que se hundió el crucero, sí, demasiado ligero. Sí. 60 minutos. 60 Entraron minutos. 9.000 toneladas de agua en 60 minutos. Pero la reacción de la gente en ocupar esos puestos de abandono, en mantener la tranquilidad, hizo que no hubiera más muertes a raíz de esa presencia de ánimo que ellos tuvieron. Bonzo, gracias por venir nuevamente, ¿eh? Guerra, muchas gracias, ¿eh? Le agradezco muchísimo a usted. Muchas gracias. Gracias. Volvemos a seguir.